Aránzazu Sainz Díaz es original de Bilbao, aunque a ella le gusta que le llamen Arantxa. Es madre de 4 hijos y concilia su vida como madre con el importante papel de atender a los pacientes en el Hospital Quirón Salud del Sagrado Corazón, teniendo en ocasiones que actuar como intérprete con aquellos que no hablan español. Su pasión por la naturaleza le lleva a hacer senderos con frecuencia, buscando momentos de calma y sosiego. Tiene una manía muy peculiar, aunque quizás no tan extraña entre otras personas que van apuradas de tiempo. ¿Sospechas cuál puede ser? Pues en la entrevista sabrás de qué se trata y conocerás otros detalles muy curiosos. Arantxa, buenas noches. Buenas noches. Bienvenida a este programa de la vida del psicólogo. Muchas gracias. Un placer tenerte aquí con nosotros. El placer es mío. Tú no sé si sabes que rompes un poco el esquema de los profesionales que buscamos. Sí. Porque cuando empezamos la vida del psicólogo hablábamos de profesionales de la salud y algunos espectadores pueden pensar al principio, ¿y esta profesional qué hace aquí? Pero seguro que nos vas a sacar de dudas. Escuchábamos en la voz en off que eres de Bilbao. Sí. Pero cuando los espectadores te empiecen a escuchar van a pensar, esta chica parece que no tiene acento de Bilbao. ¿Cómo nos explicas eso? De Bilbao, pero el acento, no sé si no es andaluz del todo, pero es un acento un bueno, poquito raro. Es andaluz, depende de con quién esté, pero bueno, yo llevo ya en Sevilla desde los 7 años y en Andalucía desde los 5, entonces yo soy andaluza por los 4 costados. Ajá. Lo único que, bueno, por el trabajo de mi padre, yo nací en Bilbao en el año 80, mi padre es ingeniero de obras públicas y le tocaba ir viajando, pues dependiendo de dónde estuviera el tajo. Ajá. Y me tocó allí, entonces soy vasca, pero solo lo pone en el DNI, aunque mi nombre también es patrona de Guipúzcoa, en honor un poco a los orígenes de mi nacimiento allí, pero he vivido más en Andalucía que en cualquier otra parte, o sea que... Sí, es verdad, porque te hemos llamado Arantxa, pero sí. Tu nombre en el carnet es Aránzazu. Aránzazu. ¿Alguien te llama así? Mi padre cuando se enfada. Pero... Eso es muy típico, ¿verdad? Sí, sí, pero casi todo el mundo me llama Arantxa. Aránzazu, digamos, es el nombre de la Virgen como tal, Arantxa es el diminutivo. Ahora ya eso ha cambiado porque antes, si te llamabas Aránzazu, te podían llamar Arantxa, pero Arantxa secas no. Y ahora ya te pueden bautizar Arantxa obviando Aránzazu, o sea que ya, ya no hace Aránzazu, Arantxa, Arantxa, Aránzazu, ya puede haber de las dos cosas. Pero bueno, Arantxa... porque o sea, estamos entre amigos. Un nombre muy peculiar allí en Euskadi, ¿no? Bueno, allí es como si aquí fuera, yo qué sé, Macarena o Rocío, porque es la patrona de Guipúzcoa. O Consolación en Utrera, por ejemplo. O Consolación en Utrera, efectivamente. Allí las hay a patadas. Allí dices Arantxa y salen 40. Aquí, sin embargo, cuando oigo Arantxa es como... ¿soy yo? Soy yo. A veces sí, a veces no. Bueno. Buenas noches a todos. Otro programa más de la vida del psicólogo. Como decíamos al principio, Arantxa Aránzazu, como pone en su carnet de identidad, es una profesional de la salud, pero no al estilo de como hemos traído a otros profesionales aquí a este programa. Seguramente iréis, con el paso de la entrevista, iréis comprobando por qué la hemos traído, porque tiene bastantes cosas que aportarnos en el día de hoy. Y Arantxa, tú nos decías antes fuera de cámara que eres una camaleona lingüística. ¿Esto qué significa? Sí. Bueno, pues a colación de lo que hablábamos antes del tema de los acentos, yo tengo mucha facilidad que se me pegue el acento en el lugar donde estoy. Y parece ser que me pasa lo mismo con los idiomas, porque desde muy pequeñita he tenido habilidades a la hora de aprender idiomas. Yo empecé a hablar muy pequeña, yo no levantaba un palmo del suelo y hablaba perfectamente. Entonces mi madre y mi padre, que se dieron cuenta con muy buen tino, dijeron vamos a sacar partido de esto y que la niña estudie algo de idiomas. Y desde muy pequeñita he estado estudiando inglés y muy rápidamente cogí fluidez y todo, entonces soy un poco camaleón lingüístico, porque allí donde voy como que se me pega. Entonces, que me voy a Inglaterra, termino hablando inglés. Si me voy a Alemania, termino hablando alemán. Lógicamente hay que estudiarlo. Eso es importante. Sí, pero sí tengo esa facilidad a la hora de los idiomas, que todo el mundo dice, qué envidia, qué bien, qué rápido lo cogen. Es un poco el don que yo tengo y por eso un poco mis derroteros profesionales vimos que podía tener algo de futuro por ahí y de ahí viene todo mi tema con los idiomas. Es curioso que hables del don, porque hay personas que les cuesta trabajo hablar de sus capacidades, de sus habilidades, y tú lo dices abiertamente, oye, pues tengo una habilidad para aprender idiomas, ¿por qué no decirlo? Exacto. Si la tienes. Para una que tengo, decirla, ¿no? Tendrás más, supongo, claro. Seguramente. Bueno, hablabas de cuando vas a los sitios que te resulta fácil entender el idioma y tú dices estudiándolo.
Importante decir eso, y importante también decir, Arantxa, te pregunto, ¿con los idiomas se te abren más puertas a nivel laboral? Porque la gente insiste mucho, si no estás con ningún trabajo, estudia un idioma, porque eso te puede abrir puertas. ¿Eso es verdad o es un mito y después te encuentras personas con 5 idiomas y no tienen trabajo? Hombre, eso es verdad. Ya hoy en día, tal como está la situación, cada vez más gente sabe idiomas y entonces ya no es a lo mejor tan valorable. Pero sí que es verdad que es básico. De hecho, ya nosotros estamos viendo que en la educación de nuestros niños prácticamente todos los colegios ya tienen bueno, pues el tema de la educación bilingüe. Casi todos los niños, el que más, el que menos, ya está relacionándose con el inglés desde muy pequeñito de manera obligatoria, porque en el sistema educativo está así. Pero sí que es verdad que es un punto a favor a la hora de poder tomar una trayectoria profesional. El inglés es un idioma que es común en muchos ámbitos, prácticamente el idioma universal. Todos nuestros políticos lo hablan. Sí, efectivamente, más de uno, más de uno. Y sí que es verdad que te abre puertas del futuro. Lo que pasa es que es importante no solo decir yo sé hablar inglés, sino estar un poco especializado a la hora de manejarlo, como es en mi caso, y tener un segundo idioma. Siempre va a haber un idioma que hables mejor que el otro cuando tienes varios. Es imposible hablar 5 o 6 idiomas perfectamente. Siempre hay unos cuantos que son tus idiomas estrellas y con los que más te puedes manejar. Pero, por ejemplo, en mi caso, yo he llegado a desarrollar la profesión que a día de hoy tengo gracias a los idiomas y llego a estar en el sitio que yo quería estar trabajando gracias a los idiomas, casualmente. ¿Qué es cuál? Cuéntanos. Pues en el ámbito de la salud, porque bueno, yo de siempre he tenido un interés importante por la medicina. De hecho, me hubiera gustado ser médico, pero... ¿Esto es en primicia o ya lo saben? No, eso lo sabe más de uno. Mi padre lo sabe bien. Lo que pasa es que, bueno, malas decisiones que toma uno cuando te preguntan ciencias, letras, y mira, Manolo, yo tenía a mi padre hasta en la sopa porque él es muy científico, al ser ingeniero, matemática, física, química, y estaba todo el día dándome clases, queriendo verme los apuntes, y yo estaba harta. Entonces llegó un momento que cuando me dijeron ciencia, letras, dije letras puras. Me lo quito de en medio, el pobre, entonces tiré por el derrotero de las letras, pero siempre me quedó ahí un poquito la cosa de... Tenías la espinita, ¿no? Sí, tenía la espinita de la ciencia, en concreto de la medicina, y pude encajar al final porque dentro de mi profesión, de mi carrera, que yo estudié traducción e interpretación, te puedes especializar en diversos temas, aeronáutica, literatura, informática o medicina. La traducción de textos médicos, la intervención un poco, pues bueno, en congresos médicos y demás. Entonces me fui acercando un poquito por ahí porque era lo que me llamaba la atención. Además, relativamente sencillo porque hay muchos términos en inglés y en otros idiomas que son comunes, porque en la medicina se usa mucho el latín y todos tienen ese origen. La raíz, ¿no? La raíz latina, efectivamente. Y bueno, aunque he hecho de todo, pero siempre he intentado seguir un poquito la vía paralela de la medicina en cuanto a traducción de textos, si podía ir a un congreso, pues allí que iba para no desligarme y combinar las dos cosas que me gustaban, que era idiomas y el tema de la salud, en concreto de la medicina, y ahí estoy a día de hoy. Esto es muy interesante porque hay personas que, bueno, se obcecan con un sueño y cuando no pueden cumplir ese sueño, pues, bueno, se disparan hacia otro muy, muy lejano. Sin embargo, tú piensas, bueno, no pude ser médica por los motivos que Todavía podría, por supuesto, te da margen de sobra, pero dice Arantxa, bueno, si no puedo ser médica, voy a ir por otro camino y me voy a acercar al mundo de la medicina, que también es importante, por eso decíamos al principio de esta entrevista, tu papel tan esencial en el mundo de la atención a los pacientes, porque has llegado a hacer incluso traducciones en un quirófano. Exacto, sí. Esa experiencia, ¿cómo es, Arantxa? Porque yo me imagino, yo no he estado nunca en un quirófano, ni como profesional, por supuesto, ni como paciente, afortunadamente. Bueno, mira. Pero yo me imagino en un quirófano, hombre, si estoy anestesiado, bien, pero si no, ¿esto cómo es? ¿Tú vas traduciendo al paciente, se lo dices al médico? Sí, bueno, en concreto el caso que comentamos, al estar yo de responsable de todo lo que es el área paciente internacional en el hospital en el que trabajo, pues bueno, se nos da el caso de que llegan pacientes extranjeros que no hablan el idioma y no todos los médicos, aunque parezca raro, hablan idiomas. Depende del médico, pues los hay que sí, que hablan muchos, y hay otros que se quedaron en el francés del colegio, son grandísimos profesionales de la salud, pero no son capaces a lo mejor de comunicarse como procede, ¿no? Con el paciente, y más en un acto quirúrgico. No son todos Juan Manuel Pollato. Exacto. Amigo tuyo también, que habla varios idiomas. Varios idiomas, efectivamente. Tenemos algunos, pero pocos. Entonces, el caso concreto de este paciente, pues era un paciente que además era médico.
había venido desde su país de origen a intervenirse de una operación un tanto novedosa. Él era traumatólogo y se intervenía con un traumatólogo también. Y el paciente, pues bueno, aunque este tipo de intervención se podía hacer de esta manera, es decir, con epidural, el paciente está consciente completamente, pero tenía verdadero interés por seguir a través de la pantalla, porque era, bueno, vía artroscópica y demás, seguir la evolución de la operación y que el médico le fuera explicando. Fue un poco peculiar. Entonces el médico me llamó y me dijo, vístete de verde y vas aquí y le vas explicando, porque yo demasiado tengo con operarlo y no dejarlo cojo, como para además tener que explicarle. Y también, hombre, a efectos del personal de quirófano que había, tampoco había personas que pudieran en un momento dado pues estar encargándose de eso, aunque a lo mejor hablasen idiomas, pero cada uno tiene que estar en su sitio, ¿no? Y entonces me tocó a mí ir explicándole paso a paso al paciente, que estaba allí de cuerpo presente, lo que le iban haciendo, porque él además tenía sus preguntas técnicas al ser los dos traumatólogos, y tenía muchísimo interés en seguir su operación en directo y le dimos el gusto. Y bueno, yo que no soy aprensiva en absoluto, me ha encantado siempre la sangre, los quirófanos, los puntos y todo eso, pues nada, de verde y para adentro. Y luego ha habido ocasiones también con otros pacientes pues en situación similar, a lo mejor al inicio de la intervención, pues las indicaciones que tiene que dar el personal de quirófano, bien a la hora de colocarse, o mira, te vamos a hacer tal, te vamos a coger una vía, o el anestesista, porque antes de empezar la intervención normalmente te hablan, ¿no?, cuando eres paciente. Y entonces ha habido muchas veces que he tenido que intervenir yo para explicarle al paciente, tranquilizarlo también, saber lo que va a ocurrir, y ya de paso, como me gusta, pues me quedo a mirar. Ah, vaya, casi estás preparándote para cuando vayas a estudiar medicina. Sí, yo creo que ya voy por tercero o cuarto. Cosas pueden convalidar. Adelantadas ya. Exacto. Oye, hablas de idiomas y hablas de que hay médicos que no tienen desarrollado un segundo idioma, no lo tienen estudiado, pero ¿tú crees que desde tu experiencia en atención a los pacientes y demás, a veces ocurre que hay médicos que no se entienden con el paciente incluso hablando el mismo idioma? Exacto. Eso pasa mucho. Porque ahora, por ejemplo, que estoy más enfocada a lo que es la atención al paciente en general, no solo internacional, sino también el paciente día a día, el nacional, ¿no?, como llamarlo de alguna manera, pasa muchas veces que los médicos, pues bueno, explican muy técnicamente las situaciones. Entiendo que muchos de ellos pues van con prisa y es un poco como que sacan el vademecum y oye, tienes esto, tal, y no todo el mundo sabe exactamente de qué le están hablando, se quedan con dudas. Y como tenemos, por lo menos en el ámbito nuestro privado, tal demanda de pacientes, que yo creo que también en la pública, porque cada vez va la cosa más en aumento, hay más conciencia de la salud, la gente va más al médico, ya no tienen tanto miedo, hay gente que también va por afición. Por afición. Por afición también los hay. Entonces, quizá a veces el médico comete el error de que no dedica el tiempo suficiente, porque es comprensible, tienen el tiempo de consultas y no todos son conscientes de este tema. Y el paciente se queda con muchas dudas. Y de hecho hay pacientes que vienen y dicen, es que no tengo ni idea de lo que me ha dicho el médico, tú lo puedes llamar. Que es una de las cosas que nosotros hacemos en atención al paciente. Somos un poco el nexo entre el paciente y todo el ámbito hospitalario, ya bien sea en consultas o ya en ámbito de hospitalización, ¿no? Todo el tema administrativo, las dudas que surgen, somos un poco la antigua secretaria del médico, ¿no? Cuando te llaman por teléfono, es que el doctor me dijo que me tomara una aspirina y no recuerdo si era una cada 8 horas. Y se lo preguntaba, ahora le llamo y se lo explico. Pues eso es un poco lo que hacemos nosotros también allí, ser un poco el nexo, porque sí que es verdad que a veces las prisas, el día a día del trabajo, nuestros médicos, muchos están saturados, un volumen de pacientes importante, se olvidan un poco de que hablan con personas que no tienen ni idea de lo que es el esternocleidomastoideo. Por ejemplo, que es una palabra muy buena para el ahorcado. Por ejemplo, pero hay gente que lo desconoce completamente, o que muchos dan por hecho que el paciente ya sabe cómo funciona un tratamiento y luego quedan dudas en el aire, y eso genera luego, pues lógicamente, una falta de comunicación entre médico-paciente. Hay pacientes que necesitan pues realmente que se les aclare la información, y esa es una de las cosas que hacemos nosotros en atención al paciente, aunque también le tiramos de la oreja a los médicos para que hablen en castellano. Hombre, eso en castellano y desde las emociones, porque prácticamente hablábamos de idiomas, pero claro, lo primero es conectar con el paciente. Es muy difícil que un paciente en cualquier ámbito de la salud lleve a cabo lo que tú le estás prescribiendo si no de verdad no llegas a esa persona. Entonces, aparte de idiomas, que eso es importante, estoy de acuerdo contigo,
pero también hay esa parte del idioma emocional, del idioma del afecto, Exacto. que es muy olvidado, ¿no? Porque en la carrera, en medicina, en psicología incluso, Arantxa también, ¿no te creas que hay una formación orientada hacia que el profesional empatice con la persona? Eso parece que tienes que venir ya vestido de casa. Exacto. Como si o lo tienes o no lo tienes. O no lo tienes. Pero si tú estudias esa carrera, si no lo tienes, tienes que desarrollarlo. Porque a mí me parece que eso incluso es casi más grave que no saber inglés o no saber otro idioma, ¿no? Por supuesto. Es fundamentalísimo, bajo mi punto de vista, en cualquier profesión, pero mucho más en el ámbito de la salud, tener vocación. No solo decir a mí me gusta, en este caso la medicina, por los entresijos del cuerpo humano, la versión científica, sino no nos podemos olvidar que estamos trabajando con personas en situaciones complicadas. Uno cuando va buscando la ayuda de un profesional de la salud es porque tiene un problema, de la índole que sea. Entonces, estamos ante personas en situación de vulnerabilidad y necesitan el apoyo y, sobre todo, confianza. Porque ya antiguamente, bueno, si lo ha dicho el médico, lo haré. Ahora ya hoy en día busco otro médico porque no me ha quedado claro, porque no he llegado a conectar, o por ese trato que estábamos hablando. Existe la versión del trato y el tratamiento, ¿no? El tratamiento se saca de la facultad, lógicamente te enseñan qué tipo de medicamento hace falta para esta patología, qué tipo de terapia para este tipo de pacientes, pero ¿y el trato dónde queda, no? Entonces es algo importantísimo porque tú tienes la salud de esa persona en tus manos y el paciente tiene que saber que puede confiar al 100% no solo en los conocimientos científicos, sino que de verdad para él eres algo más que un número o que un incremento en una facturación o que otro paciente más de los miles que veo. Entonces pasa mucho que se pierde un poco la humanidad en ese sentido y eso genera que no demos un servicio de salud completo, porque la parte científica está, por supuesto, es indudable. La pericia, ¿no? Por ejemplo, que puede tener un quirófano, ser un hacha operando, ¿no? Pero si luego ni te acuerdas cómo se llama el paciente, ni vas a verlo después de la intervención, ni cuando va a consulta para seguimiento se acuerda y yo te he operado a ti, ¿de qué? Ni lo relajas antes, como tú decías, lo relajas ¿no? efectivamente. Esa fase tan importante del preoperatorio, donde se le da información, se le calma, se le tranquiliza. Oye, tú decías antes que eres el nexo entre el cuerpo médico y lo que son los pacientes. ¿A veces te ha costado eso, algún tipo de tensión con tus compañeros de trabajo? Porque te han llegado a acusar de decir, oye, perdona, tú trabajas aquí, ¿cómo que te pones del lado de un paciente? Sí. Bueno, a ver, es complicado porque el nexo, a veces en cuestiones cotidianas del día a día, oye, necesito un informe, oye, no me ha quedado claro, tal, depende del médico, te responden muy bien. Depende del médico, eres muy pesada, ya te lo mandaré, o pides un informe que te están solicitando y te dicen, ¿y para qué lo quieres? Digo, hombre, entre otras cosas porque es de los primeros derechos que tiene el paciente, ¿no? Tener acceso a su historia clínica. Entonces depende mucho también del tipo de profesional con el que tengamos que trabajar. Normalmente en mi ámbito sí tengo que decir que nosotros tenemos un equipo médico que pincha muy poco en ese tema. A ver, los hay de todos los colores porque son muchos, pero la mayoría sí son gente accesible y mantienen este espíritu que estábamos hablando antes, ¿no? El problema llega cuando el paciente pues no está conforme con la situación o ha sucedido cualquier tipo de incidencia durante el tratamiento, hospitalización o incluso fallecimientos, ¿no? Porque en un hospital son cosas que ocurren. Entonces, ni todos los pacientes están contentos, ni todos los médicos están contentos. ¿Te ha tocado dar una noticia incluso a familiares? Sí. ¿Y eso cómo lo haces? Eso es muy complicado porque además yo sí que no estoy preparada desde el punto de vista, digamos, un poco a nivel de mi preparación y de mi formación, ¿no? El tener que dar una mala noticia a una persona en concreto o a un familiar. Se supone que el médico sí está acostumbrado al tema un poco pues de trabajar al día a día con malas noticias, con malos pronósticos, con la muerte como tal, pero los que realmente no somos sanitarios, yo la primera vez que me encontré con una situación de esta es muy difícil saber decirlo, saber mantener la calma y que no te vengas tú abajo al lado de la persona. Entonces ahí es un trabajo importante de mantener las emociones fuera sin perder la empatía, porque lógicamente tú no puedes llegar a un paciente y decirle tiene usted un cáncer terminal y quedarse ahí, pero tampoco puedes ponerte a llorar con él, porque lo que hay que intentar en ese momento pues es tranquilizar, es animar. Si el caso, por ejemplo, en un fallecimiento, pues dar el pésame, que es difícil cuando además estás dando el pésame justo en el momento
que acaba de suceder, que no es una cuestión cuando uno vaya después al tanatorio, parece que se ha sentado un poco, y cuando además tú eres una persona para ellos que... Desconocida, claro. Sí, porque ni eres médico, ni eres enfermera, ni eres familia, entonces, ¿tú qué haces aquí, no? Eso me ha pasado mucho en el ámbito internacional. En el ámbito del paciente del día a día no, porque ya es el personal médico quien se encarga de dar las malas noticias. Pero sí me ha pasado en el ámbito internacional. ¿Recuerdas algún caso concreto, Arantxa? Sin decir nombres, pero ¿recuerdas algo que te impactara? Sí, recuerdo un caso, además reciente, pues una mujer joven, además muy joven, que bueno, sufrió un infarto masivo, y la pareja pues no hablaba absolutamente nada de español, eran alemanes, aunque residían aquí en España, pero él no hablaba absolutamente nada de español. Entonces el médico responsable de UCI me llamó a mí por teléfono para localizar al familiar, informarle de la situación. La señora falleció, bueno, tuvo el infarto, pero estuvo conectada y demás porque era buena candidata para donación de órganos, e intentamos esa vía, cosa que también había que explicar a la familia que no estaba ni siquiera en España. Entonces me tocó a mí localizar al marido, en este caso, y por teléfono él, como... En alemán, ¿no? En alemán, efectivamente, él como en ningún momento había sido consciente de la gravedad de la situación, porque cuando ocurrió no hubo quien le explicara qué estaba pasando, pues cuando yo le llamé por teléfono incluso pensaba que le llamaba para ir a recoger a su esposa. Entonces, claro... Viva, ¿no? Viva, sí, porque se iban ya. Entonces, claro, yo por teléfono esa noticia no se la iba a dar. Le emplacé a que viniera al hospital lo antes posible, vino con toda la calma del mundo porque no se imaginaba para nada la situación, y lo primero que hizo fue preguntarme, ¿está todo bien? Y claro, yo hasta que no hablara con el médico, aunque yo ya sabía lo que había acontecido, no soy yo la persona indicada para dar esa noticia sin tener un profesional de la salud al lado. Entonces, cuando fuimos a hablar con el médico, bueno, yo ya me había empapado de toda la situación para explicar cuál había sido la evolución, para saber decir ciertas palabras en alemán que no son de uso normal, ¿no? Como es una fibrinólisis y ese tipo de cosas, y explicarle un poco cuál había sido el procedimiento, porque además el hombre era totalmente ajeno a la situación que había ocurrido. Intentar también enfocarlo de manera que consiguiéramos esa donación de órganos, porque bueno, cuando una vida se va, si podemos dar más vida, los profesionales de la salud siempre vamos a hacer todo lo posible para que se pueda hacer, ¿no? Entonces me tocó explicarle a mí el tema. El hombre reaccionó además de una manera inesperada y muy violenta, porque de hecho él me miraba a mí, no miraba al médico, porque el médico hablaba, pero se centró en ti. Claro, era la persona que le estaba hablando y que le estaba dando la noticia, ¿no? Entonces fue una situación muy complicada, fue muy tensa, porque el paciente, el marido de la paciente se puso violento porque su reacción al no esperárselo, y al verse además, lo que es importante, tan desamparado en un país que no es el tuyo, donde no hablas el idioma, donde no conoces ni siquiera el aspecto físico en el que estás, la ciudad, el hospital. Este hombre no sabía cómo venir del hotel al hospital, en fin, cosas que son... Claro, y con el shock de encontrarse ahí una noticia que no esperaba. Efectivamente. Una vez que se hubo calmado, intentamos explicarle el tema de la donación de órganos, enfocárselo, pero bueno, finalmente no fue posible porque, bueno, temas familiares no se llegó a un acuerdo. ¿Y eso te lo llevas a casa, Arantxa? Porque yo a todos los profesionales de la salud que pasan por aquí le preguntamos, tú sabes que ahora vamos a empezar a hablar también de tus hijos, que eres una record woman en cuanto al número de hijos, que está en 1,32, tengo que ya anotado, y tú tienes 4, o sea que ahí has superado mucho. Yo sí, ahí sí. Pero eso te lo llevas a casa después, estas experiencias tan intensas, tan profundas, ¿eso cómo lo haces? ¿Lo dejas ahí y tú cierras la puerta, dejas tu ropa de trabajo, te vuelves a casa y tú dices, ahora vuelve Arantxa, la mamá, Arantxa, la hija, Arantxa tal? ¿O te llevas algo y estás en casa y dices tú, todavía me estoy acordando de este hombre? ¿Cómo lo haces? ¿Eres capaz de establecer una línea de separación? Es complicado. Además, yo creo que, aparte que es difícil establecer una línea de separación, incluso no es bueno hacerlo, porque a pesar de que son situaciones muy complicadas y la muerte de una persona o la mala evolución de una persona, aunque te sea ajena, pero con la que estás en ese momento relacionándote, ¿no?, por el ámbito del trabajo, es dura, siempre se saca una enseñanza positiva. Entonces yo me dejo la parte fea, por ejemplo, pues la de ver a la persona fallecer o la de ver al familiar sufrir, pero me quedo con la parte positiva para valorar lo que yo tengo y la suerte que yo tengo o que tienen otras personas que afortunadamente pues no están en esa situación o están en una situación mucho mejor, ¿no? Entonces sí me gusta contar estas experiencias en casa, más que nada porque son un poco una lección de vida. ¿Pero eso no es lo de mal de mucho consuelo de tonto?
que dice mucha gente, bueno, pero cada uno tiene sus problemas y todos son importantes. Sí, pero siempre queda el pozo, ¿no? Efectivamente, cualquier problema que una persona está sufriendo, luego la evaluación de la gravedad, ¿quién la hace, no? Pero cuando estamos hablando de situaciones tan extremas o situaciones duras, como puede ser incluso pues el fallecimiento de un bebé, que también lo he vivido siendo madre y estando yo embarazada además, o sea, que ese tipo de cosas... ¿Quién da más? Ese tipo de cosas se ven el día a día en un hospital cuando además no estás preparado, como decíamos antes, porque entiendo que la enfermera y el médico sí saben a lo mejor separarlo un poco, es una cosa de su día a día. Por suerte, pues bueno, es una cosa que interfiere en mi trabajo, pero son las menos veces, gracias a Dios. Entonces, ahí es cuando tú te miras y dices tú, ¿y yo de qué me quejo? ¿No? Y sí me gusta llevármelo a casa en ese sentido. Para comparar, ¿no? Efectivamente, para comparar, para compensar y para transmitirlo. Yo a mis hijos, por ejemplo, si les cuento ese tipo de experiencia, como se le puede contar a un niño de 5 o 6 años, ¿no? Porque ellos me preguntan, y muchas veces me preguntan, oye mamá, ¿hoy se ha muerto alguien? Que están un poco ahora en la edad en la que, bueno, mi hija Alba no hace más que repetir todo el día, nos vamos a morir todos, porque está en la fase en la que ya se le ha explicado. ¿Pero lo pregunta o lo afirma? No, lo afirma, tú te vas a morir, yo también, o sea, está ahora en esa época y no sé quién se ha muerto, está un poquito, son etapas, ¿no? Y está un poquito ahora que esta mañana se lo he dicho yo, digo, hija, eres muy siniestra, dice, no, yo voy a ser un angelito, y este tipo de cosas, porque bueno, lo enfoca de esa manera, pero yo no se lo oculto, y si me preguntan, ¿hoy se ha muerto alguien?, se lo cuento. ¿Y cómo se lleva? Porque son 4 hijos, Arantxa. Sí. Habrá mujeres que estarán viéndote y estarán pensando, esta mujer... la palabra famosa de conciliar. Sí. ¿Cómo hace esta mujer para trabajar tantas horas en Quiro Salud, en Salud Corazón, y llega a casa, se encarga de los niños? ¿Cuál es el secreto? Pues la verdad es que no lo sé, porque yo misma llego muchas veces al final del día y no sé ni cómo lo he hecho. Pero sí tengo que decir que, hombre, el apoyo familiar es fundamental. Yo, gracias a Dios, cuento con mi madre, que es una superabuela, como la llaman, está volcada al 100% en el cuidado de sus nietos. ¿Estaba de alta tu madre o...? No, la verdad es que no, pero deberían pagarle un sueldo, ¿eh? No sé dónde he leído una noticia recientemente, un país como de los evolucionados, ¿no? Suecia o Noruega o uno de estos a los que yo creo que me voy a terminar yendo a vivir. De los que antes eran vikingos, sí, ¿no? Sí, exacto, que le dan un sueldo a las abuelas que se encargan de sus nietos de lunes a viernes. Uf. Debe ser que allí sobra. Bueno, yo creo que nosotros tenemos que avanzar mucho en este país para que eso llegue, pero se lo merecen, la verdad. Entonces, bueno, yo tengo la fortuna de que tengo el soporte familiar de mis padres, porque, bueno, mi padre ya está jubilado y también está ejerciendo de abuelo, y me ayudan mucho en ese tema, ¿no? A la hora de organizar horarios, de organizar salidas, recogidas. Hay veces que mi trabajo es impredecible y tengo que quedarme más tiempo de la cuenta, pues porque claro, surge una situación inesperada, ¿no? de urgencia o de emergencia, o porque yo tengo un paciente en el que estoy solucionando un problema y no me puedo levantar y decir, es que es mi hora. Entonces, siempre están ahí, afortunadamente, y sin ellos, pues la verdad es que sería imposible que yo desarrollara la labor profesional que a día de hoy desarrollo. No obstante, sí es cierto que a raíz del nacimiento de mi hijo, el pequeñito, Miguel, el único varón de casa, Miguel, pues he reducido la jornada porque también quiero yo disfrutar de mi último hijo, porque ya es el último. ¿Ya se acabó? Ya se acabó, ya tengo al niño, ya no tengo excusa para seguir teniendo niños. Y disfrutarlo un poco también, ¿no? Su crecimiento y también, hombre, no cargar tanto a mis padres porque quiero seguir conservándolos. Entonces, ahora compagino mucho mejor porque, bueno, he podido reducir un poco el horario de trabajo y es más fácil llevarlo así. Igualmente, como todas las madres, no soy yo la única, ya tenga un hijo, tenga 5, la lengua afuera, corriendo todo el día, y somos las reinas del claxon en los atascos y de los nervios por la mañana. Dices, como todas las madres, 1, 5, 3, 8, ¿y las mujeres que no son madres son menos mujeres? Para nada, en absoluto. ¿Y aquello del instinto materno? Hombre, el instinto materno es una cosa que es muy personal, eso es una decisión... Lo digo porque no pueden, no porque no quieran. Bueno, porque no pueden. Bueno, hoy en día, gracias a Dios, es difícil, cada vez hay más medios, ¿no?, para conseguir ser madre, sino de una manera o de otra. Afortunadamente, en el ámbito científico se está avanzando mucho y se logra el que una pareja que no pueda de manera natural tener hijos, tenerlos. De manera natural me refiero, pues bueno, con las técnicas de reproducción asistida y demás, sino siempre existe la opción de la adopción, que también se puede ser madre de esa manera. Entiendo que no se es menos mujer por eso. Madre no es solo la que vive un embarazo, la que sufre un parto.
Madre es la que está, madre es la que cría, madre es la que acompaña y madre es la que siente al hijo. Entonces, bueno, no se es menos mujer para nada, en absoluto, eso es además Sí, categórico. Tú sabes que hay muchas mujeres que, bueno, tampoco pueden, porque la adopción también significa dinero. Efectivamente. Y son trámites muy largos, y hay muchas condiciones, en fin, hay un estudio psicosocial a ver si estás apto o no estás apto. Y hay parejas o hay mujeres que definitivamente no pueden desarrollar ese tema y después empiezan a generar esas dudas de si soy una mujer de segunda categoría porque no soy madre. Y yo estoy contigo, yo creo que hay mujeres para todo, ¿no? En el sentido de que hay muchas funciones en esta vida que desarrollar y necesariamente no tiene que ser la de madre la que tengas que hacer por fuerza, no está escrito en ningún sitio, al menos yo no lo encuentro en ningún lado. Parece que es un poco como obligado, ¿no? Eres mujer y tienes que ser madre y para nada, se puede ser, yo no soy más mujer por ser madre, yo soy mujer porque soy mujer y por todos muchos ámbitos, también a nivel profesional, a nivel de familia, a nivel de relacionarme con mis amigos, hay muchas cosas que me hacen sentir mujer y no solo el hecho de ser madre, al revés, los niños no te dan tiempo ni a peinarte. Pues mira, eso te iba a decir, porque tú para mantener la media de 1,32 hijos por mujer en España, pues con 4 hijos tú has conseguido que se siga manteniendo, porque hay mujeres que no lo pueden tener y ya con tus 4 hijos lo mantienes. Pero hablando de conciliar, hablando de hacer cosas, nos decías en la ficha que te mandamos que tú tienes una manía. Y era barrer a las 12 de la noche. Y yo me preguntaba, cuando leí eso, Arantxa, yo dije, ¿esta mujer lo hace por una cuestión logística, porque no le queda tiempo para hacer ese tipo de tareas, porque es rematadamente pulcra y necesita todo súper limpio, o es que se quiere convertir en Cenicienta? Y a las 12 de la noche es cuando dice, a ver si la carroza... Si saco la escoba, a ver si viene la carroza y aparece el príncipe, ¿no? Exactamente, el Cenicienta, pero a la inversa. No, realmente se mezcla un poco la cuestión logística, porque tú me puedes ver poniendo lavadoras a horas intempestivas, porque de repente me acuerdo que el uniforme que se tiene que poner mañana la niña está sucio. Por la noche la luz es más cara, ¿eh? Sí, lo sé, o sea, doy cuenta de ello, ¿no? doy cuenta de ello. Entonces un poco por tema logístico, pero también soy un poquito maniática. Entonces ya cuando parece que he terminado todas mis labores del día, ese momento de sentarse en el sofá, Manolo, y hacer así, ver una pelusa debajo de la... No puedo. No me limito a coger la pelusa, ya que estoy saco la escoba. Y ya tengo barrido lo de mañana. Lo que pasa es que mañana vuelvo a barrer, ¿no? Hay mucha gente que me dice, pero si ya has barrido, estás barriendo sobre barrido. O sea, es tu momento dulce, entiendo, ¿no? Es como el que va a comprar y se relaja, tú te relajas. Y barrer precisamente no es una cosa que me entusiasme, ¿no? Pero un poco el ver la casa... La consecuencia de barrer sí, ¿no? Sí, el ver la casa organizada, las cosas en su sitio, en su orden, eso sí soy un poco maniática. Y más desde que soy mamá, porque eso es un niño en el suelo todo el día. Claro. En este caso Miguel ha empezado a andar hace poco, pero hasta ahora se arrastraba con el culo por todo el pasillo, que mi padre lo llamaba el paraolímpico, porque iba también así, no ha gateado nunca y claro, hay que tener una serie de medidas de seguridad y de higiene, aunque igualmente, Manolo, por mucho que barro, tengo que ponerle pantalones oscuros porque salen todos negros. Oye, digo yo, ¿y con Miguel antes en el suelo también tienes que barrer a las 12? Porque hacía también las veces de escoba, ¿no? Sí, he pensado, de hecho, más de una vez pensé ponerle unas gamuzas en... Claro, ya. Pero ahí se me escapó, yo seguía con escoba, de hecho Miguel sabe barrer. Yo veo lo de la escoba un poco vicio, ¿eh? Lo veo un poco como psicólogo te digo, sí, lo veo un poco como que estás ahí con la escoba, no sé. Lo que dice escoba dice trapo, dice mopa, dice... Lo que sea, ¿no? O la mano para cogerlo con una servilleta o cualquier cosa. Lo de cogerlo con la servilleta es un poco cutre. Sí, ¿no? Ya que estoy saco la artillería y el aspirador no, porque esas horas si te pones de verdad, Si ¿no? me pongo, me pongo. Oye, Arantxa, este tema es muy divertido, pero yo te quiero sacar un tema bastante más delicado. Sí. Tú nos mandaste una foto. Digo siempre nos porque... Me gusta que todos los espectadores entiendan que este programa no es Manuel Salgado, este programa es un equipo detrás, hay muchísima gente, ¿no? Y nos mandaste una foto, a mí me llegó muchísimo, de hecho fue una foto que llegó un poco más tarde y me decía, oye, ¿puede incluirse esta foto? Por supuesto. Una foto de una gran amiga tuya, una amiga tuya que se nos fue, Carolina. Sí. Y yo te quería preguntar, vivir la pérdida de una amiga, viendo todo eso cada día en tu hospital, ¿Te ayuda? Es decir, ¿te ayuda cuando la pierdes y te ayuda en el proceso o va por otro lado? Tú dices, mira, esta es mi amiga, ahí no hay escudos, no hay barreras, esto llega al corazón. En este caso, la historia de Carolina, también te la traje, aparte por hacerle un homenaje a ella como amiga mía que es, aunque ya no esté, pero lo es, porque yo la sigo sintiendo conmigo y ahora te contaré por qué. Vale. Es porque es un poco un ejemplo de lo que yo hago en mi trabajo. Resulta que mi amiga Carolina
era amiga mía de hace mucho tiempo, pero llevábamos mucho tiempo sin vernos. Y estando yo trabajando en Sagrado Corazón me la encuentro. Y hombre, Carolina, qué ilusión, qué alegría, con su padre, al cual yo conozco, marido, niños y demás. ¿Qué haces aquí? Y me dice, no, mira, es que tengo tal problema, me van a intervenir. Al principio era un bultito, parecía que tal, que no sé qué, que no sé cuánto. Entonces yo hice labor de atención al paciente, porque lógicamente lo hago con todo el mundo, pero cuando entra un amigo mío por la puerta del hospital, digamos como que te vuelcas un poco más, ¿no?, para facilitar todo. Oye, pues una buena habitación, lo que haga falta me llamáis, ver, buena habitación nos damos a todo el mundo, ¿no? Pero un poquito el trato, quieras que no, se nota el cariño, claro, y se pone, ¿no? Incluso pues bajé varias veces al quirófano a verla, a tranquilizar a la familia, cosas que me encantaría hacer con todos los pacientes, pero materialmente es imposible, ¿no? Claro. Entonces, bueno, la enfermedad de Carolina duró 4 años y yo estuve viviendo todo el proceso como amiga y como personal sanitario, ¿no? Entonces, cuando ya, bueno, sabíamos que no se podía hacer más porque ya la enfermedad había evolucionado, estamos hablando de un proceso oncológico, y la enfermedad había evolucionado ya de manera, pues bueno, que no había retorno, y todo lo que eran soluciones pues paliativas y demás. Yo la verdad es que, a pesar de estar manejando informes suyos, hablar con médicos y tal, como que no quería ser consciente por la fuerza que ella tenía, ¿no? Era un poco como que estábamos todos esperando el milagro de última hora, que bueno, los informes dicen, las analíticas dicen, las pruebas dicen, pero esta va a resurgir de repente y nos va a dar la sorpresa. Que contradijera los objetivos de los datos. Exacto, era un poco lo que esperábamos todos, lo que espera inconscientemente la familia cuando tiene una persona pasando por este procedimiento. Entonces, el final de Carolina, que era por eso que te decía, la conexión que va un poco más allá de no sé, llamarlo lo espiritual, Carolina fallece el 13 de septiembre del 2015 y mi hijo nace el 16 de septiembre del 2015, 3 días después, en el mismo hospital y casualmente en la misma habitación. ¿Elegida? No. ¿Casual? Casual. De donde venga. Entonces, claro, date cuenta que, bueno, mi hijo Miguel nació por cesárea programada, por problemas que había tenido yo en el embarazo anterior, con lo cual yo sabía el día que iba a nacer mi hijo, y 3 días antes me entero de que Carolina pues se había marchado. Claro, para mí fue un choque emocional enfrentarme al próximo nacimiento de mi hijo y acabar de perder a una amiga que fue de las primeras que supo de mi embarazo, que yo iba a verla al hospital y ella siempre estaba, ¿cómo va la barriguita? Y el niño, vas a estar loca con el niño, porque ella es mamá de 2 niños y yo era nueva en lo del niño, ¿no? Entonces siguió muy de cerca mi embarazo porque yo la iba acompañando en su enfermedad. Y claro, fue un shock para mí 3 días antes de saber yo que iba a nacer mi hijo, saber que ella no estaba. Y en el mismo sitio y prácticamente a la misma hora, Manolo. Jolín. 3 días después. Y al contrario de hundirme, yo me acuerdo que cuando yo entré en el quirófano, que tenía mis miedos, lógicamente, yo noté paz, porque yo iba pensando, por supuesto, en mi hijo, en que saliera todo bien, bueno, en la alegría de recibir un nuevo ser en la familia, pero la tenía muy presente y la tuve muy presente todo el tiempo que estuve allí. De hecho, a día de hoy la sigo teniendo presente todos los días. Si pudiera haber madrina de honor en el más allá, ella sería la madrina de Miguel, porque estoy convencida de que estuvo allí con nosotros, que todo salió bien, gracias a Dios. Y la casualidad, oye, de empezar yo, mi hijo, su nueva vida en el lugar donde ella terminó la suya. Pero yo estoy de acuerdo contigo, porque muchas veces cuando hablamos así de las personas queridas que ya no tenemos, hay otras personas que, bueno, que a lo mejor no se trata de creencia en el sentido religioso del término, ¿no?, sino de entender que las relaciones con las personas van más allá de lo carnal, más allá de lo físico, y hablamos de otras dimensiones, ¿no? Y bueno, hay personas que directamente entienden que se acaba la vida y aquí hay otra cosa mariposa, pero bueno, tampoco está de más que tú entiendas que hay una conexión distinta con Carolina y con otras personas que supongo yo que también te faltarán, ¿no? Yo creo que eso es importante. Sí. La verdad es que la historia es muy bonita. Sí, que es muy bonita. Es muy bonita. Por eso quería contarla. Pues bienvenida a esa historia y queda reflejado ese homenaje a esta gran amiga tuya, que se lo merecía, sin duda ninguna. Toda una luchadora. Oye, hablando de homenajes, te pedíamos una canción, te hacíamos varias preguntas y tal, y tú hablabas de la canción de Alejandro Sanz. Sí. ¿Te acuerdas o no? Sí, me acuerdo. Bueno, cualquiera de Alejandro Sanz me va a servir. Ah, sí, cualquiera. Porque soy fanática. ¿Eres fanática? Bueno, ya menos porque ya tengo una edad, ¿no? Y ya fanática con mi edad ya no pega. Pero yo era de las que veía a Alejandro Sanz por la tele y saltaba encima de la mesa, anda que no me echaba mi padre bronca,
porque perdía los papeles completamente. Me sigue gustando mucho ya, pero un poco de... ¿Vas a los conciertos o no? Pues mira, al último que fui, ha venido a Sevilla varias veces y no he podido ir, porque tampoco me han llevado ni me han invitado, pero... y porque yo ya me siento mayor para meterme en esa vorágine allí a gritar y demás. Y también, hombre, aunque me gusta mucho, pero soy más del Alejandro del principio. Ahora está un poquito ya... Te entiendo. Ya se le ha ido un poco, como digo yo, la olla últimamente. ¿Sabes por qué te entiendo? Porque a mí me pasa igual con otro cantante. ¿Cuál? Miguel Bosé. A ver tú. Que me gustaba más el Miguel Bosé de hace unos años. El del principio, ahora ya ha ido mutando un poco, sí, ahora yo creo que evolucionando sí, de otra manera que ya no me engancha de esa forma, ¿no? Pero vale. Y nos decía una canción que era Lo ves. sí. Y yo estaba leyendo la letra, no me la sabía, evidentemente, si era Miguel Bosé seguro que sí, pero esta no me la sabía, y hay algo que habla del diablo. Dice, el diablo juega contigo al esconder. ¿Te pasa contigo? ¿Te pasa en tu vida? ¿A veces juega contigo al esconder el diablo, Arantxa? Sí, yo, vamos, creo que en mi vida, y creo que casi todo el mundo podría hacer esa afirmación, ¿no? Entendemos el diablo pues por el irse un poco hacia la oscuridad en vez de seguir luchando por salir a la luz cuando viene una dificultad, el no hacer las cosas bien, ¿no? Porque todos sabemos que cuando no hacemos las cosas bien, y a veces las hacemos intencionadamente mal, porque todos somos humanos, con ¿no? voluntariedad. Efectivamente. Entonces, sí, claro, el diablo como tal siempre está por ahí, digamos, ¿no? El angelito bueno, el angelito malo, y este juega al esconder porque además cuando mejor estás, oye, es cuando aparece y dices, te voy a dar un tironcito de orejas para que te venga un rato conmigo, que hace mucho tiempo que tú y yo no nos vamos de juerga por ahí, ¿no? Entonces, siempre está ahí y de ahí la importancia de intentar esforzarse en todos los ámbitos de la vida, no solo en el profesional, ¿no? Por no sucumbir a ese juego del escondite y hacer las cosas lo mejor que uno pueda. Oye, y si las hemos hecho mal, que es lícito, saber enmendarlo, saber pedir perdón y aprender para no repetir, ¿no? Para que no te pille en el escondite el diablillo. Estaba esperando esa frase, la de aprender, y yo te voy a hacer ahora un poco de diablo. A ver. Tenemos en el programa una pregunta, la pregunta conmigo que le llamamos, y la pregunta en este caso va relacionada con las afirmaciones que algunos pacientes hacen, Sí. es que cuando te pasa algo de verdad serio e importante, tú no puedes ir a un hospital privado, tú tienes que ir a lo público, que allí es donde están los buenos profesionales, donde tienen los buenos aparatajes, donde de verdad te van a tratar con ciertas garantías. Tú trabajas en Quirón Salud, en Sagrado Corazón. Sí. Esa frase, bueno, si te dijera si la compartes, lo mismo mañana te quedas sin trabajo. No la comparto, no. Pero desde lo objetivo, cuéntanos, de verdad, desde lo objetivo. Esa Arantxa, frase en realidad, Manolo, ¿en qué se basa esa frase? Pero es un concepto erróneo que tiene el paciente, basado un poco en la evolución histórica de los hospitales privados, ¿no? En el caso concreto de Sagrado Corazón, pues es de los hospitales privados en Sevilla, de los primeros, los pioneros, el más antiguo y que todo el mundo conoce, ¿no? Es un poco como parte de Sevilla, ¿no? De la idiosincrasia sevillana que dicen. Pues después de la Giralda, ¿no? Sí, básicamente, ¿no? Yo creo que incluso si te pasan con el Sevibus hay que pasar por delante del Sagrado Corazón, ¿no? Porque es un poco parte del día a día de la ciudad. Entonces sí que es verdad que los hospitales privados han ido evolucionando cada vez más. Al inicio, pues bueno, en este caso Sagrado Corazón era un negocio familiar, ¿no? de unos cuantos profesionales de la salud, de unos cuantos médicos, fundadores, y era un poco como que era para ir a tener bebés, sanatorio, paritorio... Poco más, ¿no? Afortunadamente, con el tiempo, igual que en todo se evoluciona, la sanidad privada ha crecido muchísimo. No solo a efectos de número, que hay más hospitales privados, o en el caso, por ejemplo, del grupo Quirón Salud, que cada vez vamos siendo más grandes, nos vamos fusionando. Hemos recientemente fusionado con Alemania, con Fresenius, que es una potencia importante en la sanidad privada a nivel europeo, sino que hemos ido adquiriendo calidad, en el sentido de que al final los mismos médicos que dices tú que están en la pública es que están con nosotros también en la privada. Y además con la suerte de que tienen a lo mejor, en algunos casos, mejores medios, ¿no? Por una simple cuestión económica. Nosotros, por ser punteros, por un poco no tener competencia, porque es un mercado, al fin y al cabo, por desgracia, la sanidad privada, y es muy difícil separarlo, pero no deja de ser un negocio, pues nos compramos la última tecnología antes que nadie, que efectivamente también la hay en la pública, ¿no? Pero en la privada la tienes un poco como más a la mano, porque el volumen es menor,
los tiempos de espera trabajamos porque sean menores para diferenciarnos un poco del sistema público, porque efectivamente en el sistema privado nos nutrimos de un flujo económico que viene dado en la mayor parte por los seguros de salud privados. Claro. También hay paciente privado, pero la mayoría pues son las compañías aseguradoras, y la pública pues depende del Estado y bueno, también de todos nosotros, ¿no? De nuestras cotizaciones a la seguridad social, pero es más difícil quizá el despegue. Entonces sí que es verdad que puedes encontrar hoy en día en muchos casos, no en todos, cierto es, lo mismo en un hospital privado que en uno público. Nosotros en concreto, sabes que geográficamente estamos enfrente del Virgen del Rocío, y hay mucha gente que se cruza del Virgen del Rocío pues porque simplemente consigue a lo mejor una consulta o una prueba con mayor celeridad, ¿no? Sí. Y para una cosa seria que dice tanta gente, y es que yo para una cosa seria me voy al Virgen del Rocío, está perfecto porque es un hospital fantástico, de los primeros o del mejor de Andalucía y punterísimo en España, o sea, eso no lo pone en duda nadie, pero nosotros también somos capaces y trabajamos por serlo y por hacerlo y por igualarnos por lo menos en tecnología. Y además es que es verdad que muchos profesionales que están en un sitio se toman un café, y cruzan la acera y vienen a pasar consulta con nosotros. Lo que sí tengo claro, Arantxa, es que después de esta respuesta a mí me parece que no te despiden. Yo creo que no, espero que no. Lo que sí tenemos que ir despidiendo es esta entrevista, y yo no quiero acabar sin que tú nos comentes el triángulo de vida que siempre nos regala, digo yo que nos regala porque al final es muy íntimo, ¿no? Lo que cada uno entiende que es primordial en su vida. Tú en este caso hablabas de familia, hablabas de amigos y hablabas de trabajo. Y yo solo tengo una pregunta en este sentido, porque de trabajo me has hablado de los amigos. ¿Existe la familia perfecta? No. ¿No? Eso tan ideal de todos nos llevamos bien, padres, hijos, hermanos, titos, tal, los abuelos. No me lo tengo ni que pensar, porque además pienso que la familia perfecta, si existiera una familia perfecta, sería una familia irreal, ¿no? Como de anuncios de estas maravillosas familias americanas que anunciaban cereales todos por la mañana. Es irreal, ¿no? Que es perfecto, que no nos peleemos, que no discutamos, que... Entonces no, porque lógicamente la familia es una piña, todos vamos a una, pero cada persona, cada ser que forma parte de la familia es un ser individual, ya tenga 15, 20 años o incluso 3, ¿no? Porque cada uno tiene su carácter, cada uno tiene sus necesidades, sus prioridades, y no estamos todos de acuerdo por ser parte de la misma familia, ¿no? Entonces la familia perfecta no existe, además yo no la quiero, porque qué aburrido. Sería monótono, ¿verdad? Sería monótono. Lo bien que está discutir un domingo delante de un buen plato de paella con tu padre de política. Vale, pero discutir que no pelear, ¿no? Buen rollo. Pero lógicamente en la convivencia, porque además con quien más convives estrechamente en tu día a día es con tu familia, surgen roces, hay cambios de opiniones, distintos puntos de vista, lo que hay que saber gestionarlo para que la familia siga unida y aunque no sea perfecta, se pueda decir siempre: tengo a mi familia, cuento con mi familia y mi familia es indestructible, que eso es distinto. Y que podamos siguiendo comiendo el arroz en ese momento, ¿no? Comiendo el arroz, se levante... aunque a alguno se le haya atragantado un poquito, pero bueno, que se acabe el plato por lo menos y postre. Ha sido un placer, Arantxa. Tenemos aquí el cuadro que nos acompaña tantas veces, un cuadro para ti, es un detalle de nuestra pintora Toñi de la Rosa. Precioso. Que siempre nos acompaña con nosotros en este programa, igual que Muebles Climen, que es la tienda de muebles que nos decora este plato para que podamos hacer este me gusta a mí para mi salón. Este programa, ¿te gusta para tu salón? Sí, además estoy viendo que se barre fácilmente. Para ti importantísimo, pero a las 12 de la noche en cualquier momento. A cualquier hora. Arantxa, un placer. Un placer tenerte aquí. Te da la mano normal, porque ahora estudias la mano de Donald Trump y no sé qué, a ver cómo das la mano. Yo te la doy como me sale del corazón. Como tiene que ser. Muchísimas gracias por venir. A ti, Manolo. Bueno, la habéis visto, decíamos al principio que era una profesional del mundo de la sanidad. Era un poco atípico porque no es médica, aunque le hubiese gustado ser médica, como habéis escuchado, pero es un profesional muy importante, no solamente para la atención internacional, en donde trabaja ella, en Hospital Quirón Salud, en Sagrado Corazón, también para pacientes nacionales, porque como ella describía, es el nexo, es lo que une al paciente con los médicos, con los profesionales sanitarios. Y me queda con algo que nos ha comentado, me parece muy interesante, y es que está bien hablar idiomas, pero el primero es el idioma del corazón, el primero es el idioma de las emociones, porque si las emociones da igual cuántos idiomas puedes hablar, al final no llegas al paciente, que es de lo que se trata. Así que desde aquí decir a todos los profesionales de la salud, a todos, entre los cuales yo también me incluyo, primero veamos al paciente como una persona, después ya vendrá lo demás. Lo dicho, como siempre,
La vida es maravillosa, solo hace falta mirarla con las gafas correctas. Así que nos vemos el próximo miércoles. Un saludo.